Un solo grito resonó en los vastos salones del barco, un grito que desentrañaría secretos escondidos debajo de las olas más tranquilas. Lo que parecía un accidente, a primera vista, era cualquier cosa menos eso. A bordo, sumí a bordo como Mejibia muerto, pero la verdad era mucho más oscura de lo que cualquiera podría haber imaginado. Un tormento de contrabando, el anillo engañoso, alianzas falsas, y una red de mentiras, un hilo que conducía directamente a quienes se alojaban en el tormento. La tormenta dentro del barco, apenas comenzaba, el lujoso barco de la línea Cunard, un palacio flotante de la década de 1920, reposaba en sus amarres, brillando bajo un cielo melancólico. Sus barras pulidas de latón relucían como susurros de secretos olvidados. Los pisos de mármol, siempre atendidos por los pasos precisos del personal uniformado, prometían un viaje no solo a través del agua, sino hacia un reino de sofisticación y misterios incalculables. Mientras la detective Agatha Marple abordaba, su maleta de cuero en mano, se detuvo un momento, permitiendo que la grandeza de su entorno la envolviera. El barco era una obra maestra, una muestra de riqueza y refinamiento, pero debajo de ese exterior pulido, ella lo sabía, aún había capas por descubrir. El mundo de arriba, flotando sin esfuerzo, ocultaba las profundidades de abajo, donde las sombras permanecían, esperando que un observador cuidadoso las descubriera. Fue recibida por el purser del barco, un hombre de mediana edad, con un comportamiento rígido, casi robótico. Su uniforme, perfectamente planchado, traicionaba sus años de servicio a pasajeros ricos e importantes, que se veían a sí mismos como el centro del mundo. Con un ligero arco, hizo un gesto hacia la gran escalera. Si me sigue, señorita Marple, su cabina está lista, y su equipaje será traído en breve. Agatha, con voz estable y sin pretensiones, asintió en silencio, sus ojos recorriendo a los otros pasajeros. Pasaron junto a una mujer de aire real, vestida con una cascada de seda cobalto, diamantes goteando de cada dedo, y un sombrero emplumado sobre sus rizos dorados. Ella hablaba con un tono recortado y refinado, acostumbrada claramente a ser el centro de atención. Por supuesto, cariño, es mi tercer cruce este año, bromeó. Uno simplemente no puede dejar que los pies se acomoden demasiado en tierra firme. Sus afilados ojos de zafiro parpadeaban con algo peligrosamente cercano al desdén, como si su encanto sin esfuerzo pudiera cortar hasta el hueso si fuese necesario. Más adelante, apareció un hombre de unos 30 años, sujetando una caja de cuero de la cual sobresalía la esquina de una partitura. Su presencia contrastaba bruscamente con la opulencia del entorno. Se veía más en casa en un club de jazz de la orilla izquierda, que en un crucero de lujo. Su figura delgada exudaba una confianza tranquila. Su piel oscura brillaba bajo las luces bajas. Cuando miró brevemente a Agatha, una rápida y encantadora sonrisa tocó su rostro, antes de girar, el latón de su estuche reflejando la tenue luz. Pasaron junto a un hombre de unos 40 años, de tono oliva e impecablemente vestido. Cada uno de sus movimientos era deliberado, calculado. Hablaba en voz baja con un mayordomo, sus ojos afilados, como si pudieran ver a través de cada palabra pronunciada. Cuando sus miradas se encontraron, Agatha ofreció una leve sonrisa, una que apenas tocaba los bordes de sus labios, reconociendo su escrutinio silencioso. Él asintió brevemente, y volvió a su conversación, sus labios moviéndose con la precisión de alguien que mide cada palabra con cuidado. El purser condujo a Agatha más allá de una mujer que sostenía un pequeño cuaderno de cuero. Parecía sencilla, piel pálida, cabello recogido en un moño ordenado, atuendo gris y modesto. Sin embargo,
Su postura revelaba una aguda conciencia del mundo a su alrededor. Su mirada se cruzó con la de Agatha solo por una fracción de segundo, antes de apartarse rápidamente, desapareciendo por el pasillo como si cargara secretos demasiado pesados para compartir. Agatha, siempre observadora, lo notó todo sin comentar. Cada pasajero, cada interacción, era una pieza de rompecabezas, agregando capas a la intrincada imagen de la naturaleza humana que pronto tendría que desentrañar. Cuando finalmente llegaron a su cabina, Agatha entró y ofreció un breve agradecimiento. La habitación era tal como esperaba, elegantemente amueblada, con sábanas blancas perfectamente dispuestas y accesorios de latón que brillaban contra paneles de madera oscura. Una ventana enmarcaba la rotación gris del mar, un recordatorio del viaje impredecible que le esperaba. Después de desempacar, volvió al pasillo y subió a la cubierta de observación, donde el aire salado le mordía la piel. El vasto espacio abierto de la cubierta, bordeado solo por el horizonte distante, la dejaba expuesta vulnerable. Unos pocos pasajeros conversaban en voz baja, sus voces apenas audibles, como si hablar en voz alta pudiera romper una frágil pretensión. Al pasar por la barandilla, fragmentos de diálogo susurrado llegaron a sus oídos, cada palabra aumentando la inquietud en su pecho. «No debes decirle a nadie», dijo una voz, urgente y temblorosa. «Estoy seguro de que fui yo, no ella. No puedes imaginar lo que pasaría si la persona equivocada se entera». Cada palabra permanecía en el aire como una advertencia, sumando peso al silencio que siguió. La tensión en el barco ahora era palpable, densa con verdades no dichas y secretos ocultos que esperaban ser descubiertos. Cuando Agatha Marple se apoyó casualmente contra la reluciente barandilla de caoba de la cubierta de paseo del Cunard, el suave murmullo de las olas apenas alcanzaba sus oídos, ahogado por el zumbido constante de secretos susurrados en el aire. Giró su mirada hacia el horizonte. La inmensidad del mar no ofrecía respuestas, solo una sensación de posibilidades interminables. Era una noche tranquila, una que podía arrullar incluso a los viajeros más experimentados en una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, Agatha lo sabía mejor. El barco, aunque externamente sereno, y estaba lejos de ser pacífico bajo su superficie pulida. Podía sentir la tensión en el aire, espesa como terciopelo, girando alrededor de los pasajeros como una tormenta invisible. La noche apenas comenzaba, pero el barco ya estaba lleno de agendas ocultas, palabras tácitas y temores reprimidos. Cada pasajero se cubría con capas de encanto, riqueza y compostura, pero Agatha podía ver a través de todos ellos. A lo largo de los años, había aprendido que la verdad no se hallaba en los grandes gestos, sino en los momentos silenciosos, las expresiones fugaces, y los sutiles cambios en la postura. La grandeza del salón de baile, cuando se abrió para las festividades nocturnas, brillaba con una belleza casi irreal. Las paredes, normalmente bañadas en la calidez de la madera y el latón pulido, ahora centelleaban bajo el fulgor de los candelabros de cristal, su luz bañando cada rincón. El aroma de las rosas frescas se mezclaba con las dulces notas del vals de la orquesta, cuyas cuerdas flotaban por la habitación, envolviendo a los invitados en una nube de elegancia. Las mesas redondas, cubiertas de telas blancas prístinas, estaban adornadas con servicio de plata y delicados arreglos florales. Sus rosas pálidas se abrían como susurros en la noche. Las flautas de champán tintineaban suavemente, pasando de mano en mano, mientras que los lacayos, en librea afilada, se movían con precisión silenciosa ofreciendo la bebida en un ciclo interminable. Pero para Agatha, los detalles eran casi irrelevantes. Sus ojos afilados barrieron la habitación con la intensidad practicada de un halcón escaneando su presa. Podía ver más allá de la arena pulida de la riqueza,
y adentrarse en la compleja danza del comportamiento humano que se desplegaba ante ella. La socialité, en un vestido de cobalto, de pie en el centro de todo, era una visión del encanto calculado. Su risa era demasiado ruidosa, demasiado brillante, un trino agudo que cortaba la música y atraía todas las miradas hacia ella. El joven oficial, objeto de su atención, llevaba una mirada de orgullo nervioso, su postura rígida, como si no estuviera seguro de si disfrutar del momento, o alejarse discretamente. Pero Agatha notó el brillo en los ojos de la socialité, un brillo agudo, casi depredador, como si cada palabra y movimiento fueran una forma sutil de manipulación. La multitud, cautivada por ella, se reunió, atraída por su presencia magnética, pero Agatha sintió una frialdad bajo la superficie, una sensación de que algo acechaba en su sonrisa, algo peligroso, algo aún no revelado. En la periferia de la habitación, el músico de jazz tocaba su melodía animada e infecciosa, pero sus ojos oscuros escaneaban el salón con tanta intensidad como los de Agatha. Sus dedos bailaban sobre las teclas del piano con facilidad practicada, la melodía, hinchable, ligera y enérgica. Sin embargo, cuando su mirada se cruzó brevemente con la de ella, allí estaba, un destello de conciencia, un reconocimiento de que esta sala era mucho más que una simple reunión social. Él también observaba, esperaba, evaluaba. Cerca del borde del salón, el comerciante de arte se inclinaba perezosamente contra un pilar, su copa de champán sostenida delicadamente en una mano, la mirada fresca y distante mientras observaba a la multitud. Su apariencia era impecable, la mandíbula afilada, enmarcada por la suave luz de los candelabros, el leve brillo de su cabello acentuaba su aura de control. Parecía intocable, pero Agatha sabía la verdad. Su desapego era su escudo, su forma de mantenerse por encima de la refriega, mientras calculaba el próximo movimiento de todos. Sus ojos parpadearon hacia la socialité, luego se apartaron rápidamente, como si una mirada más prolongada pudiera revelar demasiado. A su lado, el académico se sentaba en marcado contraste, acunando su propia copa de champán con un aire de inquietud. Sus manos pecosas se apretaban alrededor de la flauta, como si buscara tierra firme, pero su mirada permanecía fija en la mesa delante de ella. Jamás se apartaba. Agatha notó cómo la mujer se encogía en sí misma cuando otros se acercaban. Su postura se endurecía, como si deseara desaparecer. Era ese tipo de incomodidad tranquila que decía mucho. Era parte de ese mundo, pero claramente no le pertenecía. Su presencia no dominaba, pero sí observaba, con una energía sutil que Agatha podía sentir más que ver. Y entonces, Giotto, justo cuando la habitación parecía alcanzar su punto máximo de opulencia y de alegría fingida, las puertas del salón se abrieron, la atmósfera cambió. No fue su entrada lo que causó el cambio, sino algo alrededor de ella, algo que de inmediato contrastaba con el telón de fondo dorado de la riqueza y la grandeza. La joven que entró no llegó con fanfarria, ni con un barrido dramático de su vestido, ni con un gran anuncio. Ella simplemente apareció, como una onda en el aire, y todos, uno a uno, volvieron la vista hacia ella. Era más joven que la mayoría de los invitados, quizás en sus 20s, y parecía, de algún modo, casi inconsciente del mundo al que acababa de entrar. Su vestido, aunque hermoso, era sencillo en comparación con las creaciones extravagantes que la rodeaban. Su expresión, una mezcla de curiosidad cautelosa, más que de encanto practicado, se movía con una confianza tranquila, el equilibrio de alguien acostumbrado a actuar, pero sus ojos traicionaban una inquietud profunda. Agatha la notó de inmediato,
no solo por su juventud, sino por cómo la habitación reaccionó ante ella. La atención de la socialité, por un instante, su mirada se volvió hacia la recién llegada, con un parpadeo de algo indefinible, curiosidad, reconocimiento, desdén. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció ralentizarse. La mano del comerciante de arte se congeló en el aire, la copa suspendida. Mientras analizaba a la joven, sus ojos se estrechaban apenas, y allí, sí, en ese instante fugaz, Agatha vio pasar algo tácito entre ellos, una historia compartida, una comprensión oculta. Los hombros de la joven se endurecieron cuando el peso del intercambio descendió sobre la sala, como una nube de tormenta, pero no se estremeció, no huyó, en cambio, sostuvo la mirada. Una leve tensión en su postura traicionaba su disposición a escapar, pero fue ella quien rompió el contacto visual y se movió hacia la parte trasera del salón, como si buscara poner distancia entre ella y aquello que acababa de suceder. Agatha lo sabía. Esto no había terminado. El aire se había vuelto más denso. El desasosiego era palpable. Cada gesto, cada palabra, cada gesto, cada palabra, cada cambio sutil, estaba cargado de significado, y Agatha, observadora incansable, sabía que esto era solo el comienzo. El barco, al parecer, estaba a punto de revelar sus secretos, y ella estaba lista para descubrirlos todos. El pliegue más pequeño se formó en la esquina de su ojo, apenas notable entre el brillo y la risa de la gala, pero Agatha lo notó. El momento pasó, rápidamente perdido entre los valses y el murmullo educado de la multitud, pero ella lo guardó, siempre alerta, incluso mientras tomaba su vaso de cereza, y dejaba que los sonidos de la noche la envolvieran. Su expresión seguía siendo una máscara enigmática, sin traicionar su curiosidad, pero algo, en ese instante fugaz, había cambiado. El vals terminó, y una ondulación educada de aplausos resonó en el salón. La socialité condujo a su séquito hacia la pista de baile para el siguiente set. El músico cambió a la perfección hacia una melodía juguetona, llenando la habitación con un ritmo animado, mientras la atmósfera zumbaba con la charla de los invitados. Agatha permaneció inmóvil, su mirada fija en la puerta lejana por donde la joven había desaparecido momentos antes. Una tensión sutil flotaba en el ambiente, del tipo que solo alguien con años de experiencia podía percibir, y Agatha, como siempre, ya estaba tejiendo las conexiones entre los rostros a su alrededor. Podía verlo, la red invisible de relaciones, las fachadas cuidadosamente construidas, todas girando en un equilibrio delicado, pero precario, porque nadie aquí, ni siquiera en este opulento barco Cunard, era completamente quien parecía ser. La noche avanzaba hacia las horas tranquilas después de la medianoche, cuando un grito abrupto, tan agudo y crudo, perforó la quietud de los pasillos. El sonido cortó la calma como un cuchillo. El silencio que siguió fue antinatural. Una pausa gruesa, sofocante, que parecía estirarse indefinidamente. Agatha, con sus instintos perfeccionados por años de experiencia, se puso de pie antes de que su mente siquiera registrara lo ocurrido. Rápidamente se vistió, deslizándose en su bata y zapatillas resistentes, sus movimientos precisos, medidos. Fuera de su camarote, el corredor ya comenzaba a llenarse de invitados, rostros de asombro y confusión, con bufandas y túnicas apresuradas, que apenas lograban cubrir su desaliño. Susurros, murmullos ansiosos, se mezclaban en un zumbido caótico, mientras todos se arrastraban hacia la fuente de la perturbación. Sus expresiones, una mezcla de miedo y curiosidad. Agatha se unió a la multitud, sus pasos deliberados, su expresión ilegible. Se movió con un propósito, tejiéndose entre los pasajeros sobresaltados,
y los administradores que hablaban en tonos silenciosos, sus caras pálidas e inciertas, los estrechos pasillos de la nave, bordeados de madera pulida y luces tenues, parecían cerrarse sobre ella, a medida que aumentaba la claustrofobia de la situación. Cada sombra se extendía de forma antinatural, lanzando una penumbra amenazante, que solo añadía tensión al ambiente que envolvía a la multitud. Cuando se acercó a las suites de primera clase, los murmullos se volvieron más fuertes. La inquietud colectiva era palpable en el aire. Una puerta abierta derramaba luz cálida en el pasillo, y la multitud se apartó cuando Ágata se acercó, revelando la suite de la Socialité en todo su esplendor extravagante. El dulce aroma de las rosas frescas flotaba en el aire, en un marcado contraste con el sabor metálico que Ágata reconoció de inmediato, un olor que había llegado a conocer demasiado bien. La Socialité estaba junto a la puerta, su bata de cobalto aferrada a su esbelta figura, su rostro sereno pero controlado. Su mano descansaba sobre el brazo de un mayordomo, su postura estable, traicionaba un leve temblor. «Es horrible», murmuró, su voz afilada pero controlada, las palabras teñidas de un pánico contenido. Ágata entró en la habitación, su mirada recorriendo la escena. La suite, aunque grandiosa en su elegancia, no mostraba signos de lucha, ni muebles volcados, ni vidrios rotos, ni caos de ningún tipo. Era exactamente como la había visto unas horas antes, durante su caminata nocturna. Todo, excepto la niña, la bailarina, la joven que había llamado la atención del comerciante de arte más temprano en la noche. Su elegante cuerpo yacía ahora extendido de forma antinatural sobre la alfombra, cerca del pie del sofá. Su vestido pastel, antes deslumbrante, estaba manchado de sangre, y sus elegantes extremidades, tan llenas de vida hacía solo unos momentos, ahora no mostraban signo alguno de movimiento. La mirada aguda de Ágata captó cada detalle, el dobladillo de encaje prístino del vestido, el brillo de las joyas atrapando la tenue luz, la curva pálida de la muñeca, inmóvil contra la alfombra. La herida, aguda y precisa, sugería un solo golpe deliberado, una acción limpia y calculada. Cuando llegó el médico del barco, un pequeño grupo de pasajeros se había reunido en grupos silenciosos, sus rostros pálidos y los ojos abiertos por el miedo. El doctor se arrodilló junto al cuerpo, frunciendo el ceño al examinarlo. El silencio se estiró, pesado, mientras se establecía la gravedad de la situación. Tras unos minutos tensos, se puso de pie, cepillándose las manos contra el abrigo, como si intentara sacudirse el peso del momento. «Me temo que se ha ido», dijo en voz baja, su tono cargado con la tristeza de una conclusión inevitable. Un suspiro colectivo se dibujó al unísono. Los rostros de los pasajeros reflejaban una mezcla de incredulidad y temor. Pero Ágata se separó de la conmoción. Su mente ya recorría las posibilidades, ya descubriendo los sutiles y ocultos hilos que vinculaban esta tragedia con la extraña danza de la noche. El silencio en la sala era sofocante, y para Ágata, era el sonido de algo mucho más siniestro que la muerte, una red de secretos que se desmoronaban, lista para atrapar a todos a bordo de la línea Cunard. Un silencio frágil se asentó sobre la gran suite cuando los últimos murmullos fueron tragados por las pesadas cortinas de terciopelo. El aire, lleno de preguntas tácitas y del dulce aroma en descomposición de demasiadas rosas. La Socialité susurró algo en voz baja al mayordomo, una respiración codificada que pasó entre ellos como contrabando. Él asintió y se alejó con la gracia mecánica de alguien acostumbrado a presenciar incomodidades envueltas en diamantes. Ágata permaneció ligeramente separada, no como una extraña, sino como algo peor, una observadora. No se inquietó,
No parpadeó, dejó que sus ojos devoraran el silencio, escudriñándolo como quien revisa juncos en busca del destello de una cuchilla oculta. Nada en la sala parecía roto, y sin embargo, todo se sentía fracturado, como una actuación meticulosamente ensayada, hasta que la vida real se desdibuja de la ilusión. La niña en el suelo, antes un espectro de elegancia en gasa pastel, yacía ahora como una ofrenda, sus extremidades dispuestas ingeniosamente por manos que alguna vez la amaron, o nunca les importó. No había marcas defensivas en sus muñecas, sus uñas, limpias, inútiles, pero sobre la mesa lateral baja, una débil impresión sin polvo, donde algo había descansado. Miraba a Ágata con urgencia silenciosa. La daga, aquella que hizo alarde en la gala, como reliquia familiar en préstamo, había desaparecido. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, y el mayordomo empezó a marcar a los rezagados, la mirada de Ágata se deslizó por los pocos restantes como un bisturí. El temblor de la socialité no era miedo, era contención, el tipo perfeccionado por la diplomacia del champán, y la gestión de escándalos a labios apretados. Un hombre que había llegado tarde, permaneció un segundo de más en el umbral, su puño manchado de tinta, un detalle que no pertenecía a esa hora. Una mujer cercana aferraba su túnica con tal fuerza, que la tela empezaba a torcer las costuras, susurrando con urgencia a un compañero que no dejaba de vigilar a Ágata. Y luego, silencio, no la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más profundo, algo pesado, observado. La habitación no estaba vacía, estaba saturada, de tensión, de memoria, de intención inacabada. Cuando finalmente llegó el capitán del barco, cortando la atmósfera con el clic de sus botas, como signos de puntuación marcando el fin de un capítulo, el espacio pareció realinearse a su alrededor. El capitán Fairweather se plantó firme, su uniforme impecable, su autoridad incuestionable. Observó el cuerpo, a los espectadores, y la posibilidad de los titulares. Vuelvan a sus camarotes, instruyó con calma, su voz modulada para suprimir el pánico sin dejar espacio para la desobediencia. Este asunto se manejará con absoluta discreción. El sobrecargo, ya pálido, tropezó al moverse, empujando suavemente a las personas con manos que temblaban, a pesar de su etiqueta practicada. A medida que la sala se vaciaba, solo el humo y el perfume permanecían, como fantasmas reacios a irse. Ágata se mantuvo firme, su presencia no hablada, pero sólida. Ajustó el borde de encaje de su bata, con el tipo de propósito que exige ser notado sin exigir nada. Los ojos de Fairweather la encontraron. Capitán, dijo, dando un paso al frente, su tono envuelto en terciopelo, pero con una columna vertebral forjada en hierro. Creo que puedo ser de ayuda. Se presentó, no como una entrometida, sino como alguien que una vez había encontrado sentido a horrores vestidos de cortesía. Él frunció el ceño, calculando, atrapado entre el protocolo y el pragmatismo, entre despedirla y reconocer la autoridad tranquila de una mujer demasiado compuesta para ser ignorada. Informaremos a las autoridades una vez que atraquemos, dijo con firmeza. Por supuesto, respondió ella, pero, mientras la memoria sigue siendo aguda, y los labios aún están sueltos, algunas verdades ya pueden estar sangrando en la alfombra. La miró, contuvo el aliento, y finalmente cedió. Muy bien, dijo, con la precisión de un hombre que odia las desviaciones, pero teme más al caos. Pero nada de teatralidades, sin acusaciones, discreción. Entendido, dijo Ágata suavemente, juntando sus manos como en una oración, mientras sus ojos permanecían abiertos como un libro mayor. Mientras el último de los pasajeros salía, sus rostros demacrados, sus miradas esquivas,
Eleanor Vale permanecía sentada en el salón de rosas de su suite de lujo. Cada centímetro de ella, el retrato de la elegancia angustiada, aunque su mente era una tempestad detrás de su exterior tranquilo. Agatha Miles estaba de pie en silencio frente a ella. La cálida luz de la lámpara cepillaba sus rasgos desgastados, mientras observaba la escena con el equilibrio sin prisas de alguien acostumbrado a pelar las capas de apariencias, para alcanzar la fría verdad que se esconde debajo. La habitación, en sí, estaba inmaculadamente arreglada, las cortinas de terciopelo repleto caían en pliegues perfectos, las decantadoras de cristal brillaban como centinelas tranquilas en una barra reflejada, y el aroma del perfume de flor de naranja todavía colgaba en el aire, mezclándose extrañamente con la tensión invisible que pesaba sobre todo. Eleanor, cubierta con un vestido azul de medianoche bordado con hilo plateado, apretaba un pañuelo de encaje con tanta fuerza, que podría haberse disuelto en polvo bajo su agarre. Lamento irrumpir a esta hora, comenzó Agatha, su tono una cuchilla de terciopelo, pero me temo que los detalles tienen una forma de deslizarse a través de las grietas, cuando se dejan demasiado tiempo. Eleanor respondió sin levantar los ojos. Le dije al capitán lo que sé. Estaba en la cubierta de popa, como siempre. El aire despeja mis pensamientos. Sin embargo, el mayordomo dice lo contrario, replicó Agatha suavemente. Sus ojos nunca abandonaban el rostro de Eleanor. Él recuerda haberte visto deslizarte dentro poco antes del grito, y que parecías bastante nerviosa, como si hubieras dejado algo atrás. La mandíbula de Eleanor se apretó débilmente, una moción tan breve que podría haber pasado desapercibida para cualquiera, excepto para alguien entrenado en ver los rincones ocultos de la verdad. Está equivocado, dijo con voz tensa. Tal vez era otra mujer. Hay muchas túnicas de seda, y secretos, en este barco, añadió, con una risa tensa. Sus dedos torcían el borde del pañuelo. Y sin embargo, murmuró Agatha, su mirada deslizándose hacia la vanidad adornada, la daga que una vez descansó junto a tu cepillo para el cabello, la de la incrustación de ópalo y la empuñadura de marfil, y ya no está allí. Una reliquia así, es difícil de extraviar. Eleanor, finalmente levantó la vista, sus ojos de zafiro parpadearon con algo más agudo que el miedo. No soy la única con gusto caro, señorita Miles. Podría haber sido prestada, o tomada. No tengo pruebas, es cierto, dijo Agatha suavemente, pero rara vez perdemos lo que más apreciamos, a menos que ya no deseemos recordarlo. Se giró hacia la puerta, sus pasos eran medidos, permitiendo que sus palabras flotaran en el silencio como el aliento de un fantasma. Gracias, señorita Vale. Estoy segura de que su recuerdo ayudará a la investigación, si no ahora, cuando la niebla de la conveniencia se disipe. Hizo una pausa en el umbral, lanzando una última mirada por encima del hombro a la socialité equilibrada, que ahora parecía que cada centímetro de su vestido estaba cosido de tensión. Su fachada comenzaba a mostrar fracturas periódicas. Agatha salió de la habitación con un suave clic de la puerta. Sus pensamientos ya rodeaban las inconsistencias, como buitres atraídos por algo escondido bajo mármol pulido y aires perfumados. A medida que el suave ruido sordo de los tacones de Agatha se desvanecía por el pasillo, y ella desaparecía de la suite, su exterior compuesto no traicionaba nada, ni un parpadeo de triunfo ni de sospecha. Pero en los rincones privados de su mente aguda, algo había cambiado. Un sendero comenzaba a tomar forma, sus inconsistencias eran tan claras para ella ahora, como las perlas perfectamente arregladas alrededor del cuello de la socialité, y como un sabueso que recoge un aroma. Agatha lo siguió, a través de los pasillos silenciosos y sinuosos de la nave, descendió al salón de piano, donde la hora
ya había desgastado la grandeza en algo fantasmal. La habitación, con sus paneles de caoba oscura, apliques dorados, y el débil aroma de madera y cera viejas, respiraba con una quietud misteriosa. La única alma presente era el músico, sentado solo en el piano de cola, escondido en la esquina, como una reliquia abandonada de momentos mejores y más armoniosos, aunque sus dedos permanecían justo por encima de las teclas de marfil. No se levantaba melodía alguna, solo se escuchaba el golpe irregular de las yemas de los dedos ansiosos contra el banco de madera, y el inquietante cambio de su postura, como si algo dentro de él picara para huir. Agatha se detuvo justo dentro de la puerta, el dobladillo de su vestido cepillando el borde de la alfombra. Por un momento, no dijo nada. Luego, con la gracia medida de alguien acostumbrado a que las personas se desenreden en su presencia, se dirigió a una mesa cercana y se sentó, alisando su falda con lenta deliberación. Por favor, no dejes que te interrumpa, dijo a la ligera, su tono engañosamente agradable, aunque sus ojos nunca lo dejaron. El músico se sorprendió ligeramente, parpadeando como si sus palabras lo hubieran extraído de un sueño. No estoy de humor, murmuró. Su voz, teñida del sur, apenas alcanzaba a viajar por la habitación. Ella inclinó la cabeza, mirándolo mientras él retiraba las manos, los nudillos pálidos. Dicen que estabas en la plataforma de paseos cuando el grito resonó en el barco. Él asintió, pero demasiado rápido, como ansioso por estar de acuerdo antes de pensarlo. Sí, así es, necesitaba aire, y nadie te vio. Su voz era tranquila, sepegada, pero llena de algo más frío, algo forense. Se movió nuevamente, agarrando el borde del banco. No lo sé. Tal vez, no estaba mirando a mi alrededor. Era tarde. Agatha dejó que el silencio colgara entre ellos como una niebla. Inusual, dijo suavemente. La gente recuerda que se tocaba el piano a esa hora, pero no estabas tocando. Sus hombros se tensaron. No, solo estaba sentado, pensando. ¿Acerca de? Preguntó, inclinándose hacia adelante, muy ligeramente. Su mirada se desvió. Solo la vida, murmuró. Su expresión no cambió, pero el aire a su alrededor se volvió más apretado. ¿Viste a alguien más?, preguntó, cada palabra deliberada. Sus manos se contrajeron. No, señora. Pero alguien vino a ti antes, dijo Agatha. No era una pregunta. Un estruendo sutil lo delató. La niña, antes de la gala, estaba molesta, me preguntó por alguien. Un pasajero. El pulso de Agatha se aceleró, aunque su rostro permanecía neutral. ¿Quién? No lo sé, dijo demasiado rápido. Luego, se corrigió a sí mismo, con voz baja, cargada de culpa. Quiero decir, lo sabía, pero no le dije. No quería problemas. ¿Y qué le dijiste? Se frotó la parte posterior del cuello, los ojos en el suelo. Le dije que me dejara solo. Le dije que no quería escucharla. Su voz se desvaneció. Parecía que necesitaba hablar, desesperada, casi. Pero no quise involucrarme. Agatha lo estudió. Observó cómo se doblaba sobre sí mismo, como si su cuerpo intentara ocultar lo que su conciencia no podía. Debes haber tenido una razón para guardar silencio, dijo suavemente. No eres un hombre cruel. Quizás, sé miedo a nombrar a la persona equivocada. No dijo nada, solo miró las teclas, con ojos huecos, como si el acorde correcto pudiera golpearle la verdad. La habitación quedó sin aliento nuevamente, y en ese silencio, Agatha lo supo, este hombre no era la respuesta, pero le había cedido los dedos de la verdad. En algún lugar, entre la desesperación de la niña, y el nombre que se negó a decir, la siguiente pieza del rompecabezas esperaba, a medias de culpa y de miedo. Mientras Agatha se paraba ante el pianista, su silueta tranquila pero calculadora, el peso de las acusaciones tácitas parecía saturar la luz dorada que se desvanecía en la habitación. Su voz,
apenas por encima de un susurro, pero lo suficientemente aguda como para perforar el velo al que él se aferraba. Tal vez tenga miedo de lo que la verdad podría costarle. Él se movió, sus hombros se sacudieron. El piso desgastado debajo de él traicionó un leve crujido, mientras se elevaba, rígido, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Su mirada se dirigió hacia la esquina de la habitación, donde las sombras permanecían, como secretos demasiado tiempo ignorados. No sé nada que te ayude, murmuró. Las palabras frágiles, apenas atadas a la convicción, como si se ensayara y se repitiera a sí mismo más veces de las que podía contar. Eso es todo lo que puedo decir. Agatha se puso de pie, sus movimientos medidos, alisando su falda con una delicada precisión. Sus ojos nunca dejaban los suyos, como un cirujano que se prepara para la primera incisión. Gracias, dijo en voz baja, la suavidad de su tono disfrazando el borde afilado debajo. Cuando ella se volvió hacia la puerta, su voz volvió a tender. Esta vez se agrietó y quebradiza con algo peligrosamente cerca del miedo. No la lastimé. ¿Crees que no? No. Agatha hizo una pausa, mano en el marco de la puerta. Su perfil se puso momentáneamente en el tenue brillo que drogaba el piso. No estoy aquí para asumir, respondió fríamente, solo para descubrir la verdad. Luego salió, y el silencio regresó como una mortaja sofocante, rota solo por el lento gemido del banco del piano mientras él se sentaba nuevamente, sus manos descansando sobre la tapa cerrada como si la música en sí hubiera sido demasiado peligrosa para convocar. Sus talones se hicieron eco del corredor, lo que la llevó a la oficina del portador. El tipo de inquietud esperaba torto, más tranquilo, más pulido pero no menos revelador. El purser, un hombre generalmente compuesto e ilegible detrás de un velo de profesionalismo, ahora estaba pálido y visiblemente conmocionado, jugando con la cadena de su reloj de bolsillo como un talismán contra la tormenta que barría su mundo ordenado. Señorita Geraldine, hizo eco, la voz agrietada ligeramente. No el personal regular. Se subió a bordo en el último minuto, una cancelación repentina. Alguien se enfermó y la agencia la envió en su lugar. Sus ojos se lanzaron de lado, cauteloso como si incluso los mamparos pudieran traicionarlo. Solo para este viaje temporal. Los ojos de Agatha se estrecharon muy ligeramente. Su mente ya convirtió la forma de esta revelación en algo más oscuro. Los roles temporales significaban lealtades temporales, fáciles de insertar, más fáciles de eliminar. ¿Alguna vez parecía ansiosa? Agatha preguntó, tono sumergido en desinterés, aunque su mirada se mantuvo afilada como el vidrio. Alguien que vio demasiado de cerca, un pasajero que evitó, se vaciló, los ojos se movían hacia su manguito como si la respuesta pudiera coserse en la tela. Ella se mantuvo a sí misma, tranquila, colocada, realizada por las noches, desapareció durante el día. Agatha le agradeció con una sonrisa de labios apretados que no ofrecía consuelo, solo cierre. A partir de ahí, ella descendió a las cubiertas inferiores donde las habitaciones de la tripulación contaban una historia diferente, menos pulido, más verdad. La habitación de Geraldine era una cápsula estrecha de utilidad, apenas lo suficientemente ancha como para respirar, sus paredes un pálido recordatorio de la grandeza de arriba. Una cama individual, hecha con crisis, una manta delgada doblada de disciplina militar, un pequeño armario, cerrado pero zumbando con secretos. Un ojo de buey dejó entrar una astilla de luz gris. Agatha intervino, el aire todavía sostenía el débil aroma de jabón floral y talco. En la mesita de noche yacía un modesto cepillo para el cabello, una lata de polvo y un espejo compacto agrietado, las herramientas ordinarias de una mujer que mantiene su imagen unida.
pero fue la almohada la que traicionó algo más íntimo. Con una mano practicada, Agatha lo levantó, revelando un diario de cuero escondido debajo de una confesión secreta. El cuero era suave, los bordes deshilachados del uso, la encuadernación que lleva el desgaste de la urgencia. Ella lo abrió. En el interior, las páginas estaban garabateadas en una mano apresurada y en bucle, los pensamientos corriendo más rápido de lo que la pluma podía mantener el ritmo. Él sabe se lee en una entrada, pero no ha dicho nada, todavía no. Debajo de él, la tinta se había presionado más fuerte, el bolígrafo casi desgarrando. Doodles esparcidos por los márgenes, estrellas, espirales, flores fracturadas dibujadas por una mente que se desencadenó bajo presión. Algunas páginas tenían secciones cruzadas en cortes frenéticos. Uno había sido desgarrado a mitad de camino. La porción faltante tal vez se llevó a cabo con su aliento final. Esto no era simplemente un diario. Era una línea de vida fija, un extremo en el agarre de Geraldine, el otro aún suelto en las sombras de este barco. Aunque parecían perfectamente agradables en la primera impresión, algo sobre la atmósfera cambió cuando Agatha volteó las delicadas páginas del diario. Una sensación de inquietud arrastrándose como una sombra en el crepúsculo. Una lista de garabatos apresurados le llamó la atención, los inicios de los gargantas en una mano tensa y estrecha, nombres que recordó vagamente de pequeñas conversaciones corteses y encuentros de corredores inactivos. M.O., T.Q., J.S. y en particular, J.H. James. Su ceño frunció. Estos no eran solo nombres, eran patrones. Reconoció a varios pasajeros, con los que había cruzado caminos solo brevemente, algunos cuyos ojos permanecieron un segundo demasiado tiempo o cuyas palabras fueron ensayadas lo suficiente como para parecer antinatural. ¿Por qué Geraldine había registrado estos? ¿Qué tenían en común? ¿Y por qué su presencia en la lista se sintió menos como una observación y más como una advertencia? Mientras Agatha continuaba a través del diario, sus dedos temblaron con una extraña urgencia hasta que una entrada final detuvo su frío. SDD. Reunión. Medianoche. Última oportunidad. La escritura aquí era casi ilegible, irregular y apresurada. La tinta se manchaba como escrita mientras la mano que sostenía la pluma estaba temblando. SDD. Nunca había encontrado esas iniciales entre los registros de pasajeros. Fue un seudónimo, un nombre en código, o alguien que había permanecido fuera de su alcance desde que comenzó este viaje. Su mente se tambaleó, volteando las piezas, pero su rostro permaneció compuesto mientras devolvía suavemente el diario debajo de la almohada, volviendo al oscuro corredor donde el aire de repente se sintió más pesado, más apretado, como si el barco en sí fuera preparado para algo. El zumbido lejano del motor era más fuerte aquí, más opresivo. Al acercar su chal, caminó enérgicamente, pensamientos que chocaban detrás de su exterior tranquilo, una cantante misteriosa que no se suponía que estaba a bordo, una lista codificada, una reunión planeada en secreto bajo la portada de Medianoche. No era casualidad, era coreografía, eso estaba claro. Más tarde esa tarde, debajo de un cielo rayado en oro y niebla gris de humo, Agatha se movió a través del paseo marítimo con gracia sin prisas, sus agudos ojos escaneando el paisaje de los pasajeros disfrutando de la ilusión de la calma. Sin embargo, incluso las vistas serenas del mar podían albergar las tormentas más profundas. Mientras se acercaba a la escalera que conducía a las cubiertas inferiores, una conversación furtiva llamó su atención, solo más allá de la sombra de un dosel de botes salvavidas. El comerciante de arte estaba con el académico en susurros urgentes. La apariencia virgen del concesionario, el cabello con retroceso, la chaqueta a medida,
y los zapatos perfectamente brillantes, fue socavado por la mirada nerviosa que arrojó sobre su hombro. En su mano, un pequeño paquete sin marcar intercambiaba rápidamente y sin ceremonia. El académico, pálido y demacrado, agarró el objeto como si pudiera desaparecer si lo soltara, sus nudillos blancos a su alrededor. El concesionario murmuró algo agudo, inaudible desde el punto de vista de Agatha. Luego se giró y se alejó rígidamente, ajustando su chaqueta como un hombre que intentaba recuperar el control del momento. Agatha permaneció inmóvil, oculta detrás de una viga de madera, observando cada detalle con la precisión de un cirujano. Más tarde, encontró al académico en la tenue biblioteca del barco, rodeado por libros de referencia que se parecían más a las barricadas que a las herramientas de investigación. La pluma de la mujer se cernía sobre un cuaderno abierto, pero nunca tocó papel. Cuando Agatha se acercó, su presencia provocó una mirada sorprendida, y aunque el académico intentó componerse, su revista apresuradamente cerrada le traicionó los nervios. Señorita Monroe, dijo Agatha suavemente, su tono ligero pero decidido. Espero no estar entrometiendo. En absoluto, respondió la mujer demasiado rápido, su voz demasiado delgada. Acabo de tener una pequeña pregunta, continuó Agatha sin problemas. Anteriormente, te noté con el señor Blake. Te vi, bastante preocupada. Algo sobre un paquete. Un parpadeo de pánico cruzó la cara de la mujer, sutil, pero inconfundible. Su agarre en la pluma se apretó de nuevo. Oh, eso, respondió ella, su voz vacilante. Sí, él solo. Me pidió que me aferrara a algo. Eso es todo. Pero Agatha, lo había visto antes. El ligero temblor en la voz, la mirada evitada, la vaguedad ensayada de una historia que no era completamente una mentira, pero que se construyó cuidadosamente para no ser toda la verdad. Y ahora, el reloj marcaba hacia la medianoche, y alguien a bordo de este barco, alguien escondido detrás de las iniciales, se estaba quedando sin tiempo. La voz del académico tembló ligeramente, sus dedos rígidos alrededor de la pluma, mientras ella respondía, algo personal, eso es todo, solo para su custodia. Agatha ofreció un asentimiento genial, pero sus ojos estudiaron cada parpadeo en la mirada de la mujer. Un artículo personal, repitió suavemente, inclinándose solo un toque más cerca. Nada valioso entonces. La mujer se estremeció, casi imperceptiblemente, y su mirada se dirigió hacia las hileras de imponentes estanterías, como si hubiera buscado una salida silenciosa. No, no valioso, dijo demasiado rápido, su voz vacilante como una cuerda de violín extendida demasiado. Él simplemente no lo quería a la vista. Agatha sonrió más, su tono atado con una suave intriga. Curioso que te eligiera, dado que no estás exactamente cerca. No lo somos, confesó el académico, los ojos bajando, pero dijo que confiaba en mí. La confianza es una moneda rara, murmuró Agatha, sus palabras tan gentiles como la ceniza caída, especialmente cuando vale la pena esconder algo. Con una sonrisa educada y una despedida cortés, dejó la biblioteca, pero la tensión en su expresión contó una historia diferente, una de sospecha. El nerviosismo del académico no era solo ansiedad, era miedo envuelto en cortesía. Lo que sea que haya en ese paquete, no era ordinario, era peligroso. Más tarde, Agatha volvió a entrar en la lujosa suite de la Socialité, ahora teñida de una misteriosa tranquilidad, sus trampas una vez parpadeadas bañadas en la luz de la tarde moribunda. El silencio era inquietante, un silencio que parecía amplificar secretos. Sus ojos escanearon la habitación con precisión quirúrgica, declive de las colas que había perdido antes, ahora que se enfocó. Cerca de la cómoda, algo llamó su atención, una leve mancha rojiza a lo largo del borde trasero,
apenas visible contra el grano oscuro de la madera. Se acercó, el corazón palpando, y la incursionó con su pañuelo, sangre, débil, pero lo suficientemente fresca como para confirmar el movimiento. La víctima no había caído simplemente allí, había sido movida, escenificada. Un engaño calculado destinado a engañar. La tormenta afuera rugió ahora, sacudiendo la embarcación con una furia que reflejaba el misterio que se desarrollaba dentro. Las ondas atronadoras azotaban el casco, y el barco gimió bajo la tensión. Muy por debajo de la cubierta, la tripulación luchaba contra el caos, asegurando cajas, atando el equipo, tratando de domesticar la ira de la tormenta. Pero en medio de la lucha, una caja se derrumbó violentamente, derramando cuerda, latas de aceite y algo más. Un destello de plata, una daga con un mango de perla, escondida apresuradamente debajo de las bobinas de cable marítimo, como si hubiera sido empujada allí en un momento de pánico. Un mayordomo, aturdido, se arrodilló para recuperarla, el brillo de la cuchilla capturando la poca luz filtrada, a través de la bombilla, que se balanceaba por encima. Momentos después, el arma fue entregada al purse, y dentro de la hora, Agatha fue convocada al trastorno claustrofóbico de almacenamiento con petróleo. Pasando cuidadosamente a través de los restos, sus ojos se estrecharon en la daga, sus bordes limpios, su presencia liberadora, no simplemente escondida, sino descartada bajo coacción. Su mente, ya compitiendo con imágenes de conversaciones furtivas, manos temblorosas y escenas manipuladas, ahora agregó esta arma a la red en expansión. Este ya no era el rompecabezas de una sola muerte, era una caza, un desmoronamiento, y cada nueva pista la acercaba al ojo de la tormenta, donde la verdad, oscura e implacable, esperaba como una espada en las sombras. Bajo los gemidos amortiguados del envejecido marco del barco, y el rugido distante de la tormenta, que aún rasgaba las flanks del barco, el mayordomo sostuvo la daga como si pudiera cobrar vida en sus manos, su hoja envuelta apresuradamente en un paño manchado de aceite, que no podía contener la silenciosa amenaza que exudaba. El pomo, revelado a través de los pliegues de la tela, era algo de rara artesanía, su mango esculpido de madre perla luminosa, suave como la luz de la luna y fresca al tacto, con incrustaciones de accesorios de oro tan intrincados, que parecían más adecuados para la bóveda de un coleccionista, que para una sala de almacenamiento bajo la cubierta. La cuchilla, aunque tocada por una leve capa de corrosión, todavía brillaba malvadamente bajo la baja luz, su borde lo suficientemente afilado como para susurrar dolor, y a lo largo de su columna, se aferraban los rastros reveladores de sangre seca, de color óxido terco. Agatha Marlowe tomó el arma con una calma deliberada, sus dedos enguantados cerrando sobre la tela con precisión quirúrgica, los ojos estrechándose mientras la estudiaba bajo las sombras oscilantes de una linterna colgada por encima. ¿Dónde exactamente encontraste esto?, preguntó, su voz, baja pero estable, un tono que no negociaba distracción. Justo allí, detrás de las cajas, junto a las raciones derramadas, respondió el mayordomo, señalando una pila de suministros derribada, su voz quebrada ligeramente bajo su mirada. No parecía que perteneciera a nuestro equipo. Muy bien, murmuró Agatha, ya girando la daga en sus manos, atrapando el débil brillo de algo resbaladizo cerca de la empuñadura. Un residuo débilmente luminoso e inequívocamente químico. Se inclinó más cerca, las fosas nasales disparándose ligeramente. Hay algo aquí, un solvente. El purser, rígido justo fuera de alcance, miró la cuchilla, y asintió con la cabeza inquieto. Usamos eso para pulir los accesorios de latón, señora. Cosas duras, en ningún otro lugar del barco lo tendría, ni siquiera arriba. Curioso,
susurró Agatha, su expresión ilegible mientras lentamente doblaba la tela alrededor del arma, y la tomaba con un cuidado casi reverente. Si esto fuera simplemente el arma de un asesino, uno esperaría que se limpie, especialmente si esperaban escapar de las sospechas, pero aquí tenemos sangre, y solvente, una contradicción, ¿no dirías? Como si alguien comenzara a limpiarlo pero fuera interrumpido. O tal vez, querían que lo encontráramos en este estado. El mayordomo cambió torpemente, lanzando una mirada hacia el techo como si el peso de las cubiertas superiores se presionara con más que madera y latón. ¿Crees? ¿Fue uno de nosotros?, preguntó, vacilante. Agatha dio una pequeña y apretada sonrisa. No, dijo simplemente. Un verdadero miembro de la tripulación sabría mejor que dejar una cuchilla como esta tan descuidadamente. No, no es el acto de pánico, es uno de diseño. Alguien colocó esto aquí deliberadamente, esperando que se encontrara, con la esperanza de que se culpe a alguien a continuación. Su voz había perdido su suavidad, y en su lugar, llegó el tranquilo acero de certeza. Esto no es solo un ocultamiento, es una mala dirección, y quien lo orquestó, sabía exactamente dónde aterrizaría la sospecha primero. Mientras la tormenta continuaba su furioso ballet afuera, golpeando el casco con una impaciencia creciente, Agatha se volvió, y comenzó la larga subida de regreso a las cubiertas superiores. Su mente era una tormenta propia. Las implicaciones de la daga se hacían más fuertes con cada paso. No se trataba de un momento de ira, se trataba de planificación, manipulación, y tal vez incluso de venganza. Cuando entró en el gran salón, el caos de las cubiertas inferiores había dado paso a un silencio misterioso. La habitación, vestida a la luz de las velas y el silencio, se puso de pie como un escenario que esperaba su acto final. Los grandes candelabros brillaban arriba, como fuegos artificiales congelados, su luz se fracturaba sobre el piso pulido, y sobre los rostros ansiosos de los invitados reunidos. Uno por uno, se presentaron, la socialité primero, su vestido de zafiro, como una sombra detrás de ella, con los ojos huecos, pero la barbilla levantada, desafiando. Luego, el músico, una vez efervescente, ahora pálido y nervioso, sus dedos se contraen inconscientemente, como si se perdieran las llaves de su piano. Luego, el comerciante de arte, sus movimientos suaves y su expresión impenetrable, como si nada pudiera agitar su máscara de control. Y finalmente el académico, agarrando su cuaderno de cuero como un salvavidas, su mirada lanzándose de la esquina en la esquina, como si esperara fantasmas en cada sombra. En el centro de ellos, Agatha Marlowe se sentó, colocada como un juez en la horca, su espalda recta, sus manos dobladas, su mente fijada en la verdad. Esto ya no se trataba de deducción, esto era confrontación. La cuchilla era más que evidencia, era un mensaje. Y esta noche, alguien había construido cuidadosamente una mentira que comenzaría a desmoronarse. Cuando el último de los pasajeros se instaló en sus asientos, un silencio inquietante descendió sobre la habitación, roto solo por los gruñidos de la nave, mientras luchaba contra la furia de la tormenta afuera. Agatha se levantó de su asiento con una gracia fluida, su pequeño marco parecía crecer más alto, más dominante, como si el mismo aire a su alrededor se hubiera espesado con expectativas. Encuestó al grupo con un ojo calculador, su expresión tan inescrutable como el océano mismo. «Te he reunido aquí», comenzó, su voz sonando con una autoridad que silenció incluso el menor susurro de energía nerviosa, «porque una tragedia terrible se ha desarrollado a bordo de este barco. La vida de una mujer joven se ha tomado, y no tengo dudas en mi mente de que esto no fue un accidente». La habitación contuvo la respiración,
El peso de sus palabras se hundía. El único sonido era el golpe lejano y rítmico de las olas contra el casco, y el crujido ocasional y tenso de las maderas del barco, como si también temiera la verdad, que pronto se pondría al descubierto. Agatha permitió que el silencio se estirara, el engrosamiento de la tensión, antes de continuar. Sus ojos se estrechaban, encerrándose a cada persona a su vez. Comenzamos con la señorita Geraldine, la mujer que todos conocieron como bailarina en la compañía de entretenimiento del barco, dijo, su voz genial pero mordida. Pero ese nunca fue realmente su papel aquí. Fue de hecho, una investigadora encubierta, enviada para infiltrarse y reunir pruebas en una operación sofisticada de contrabando que llevaba a cabo esta misma nave. Los jadeos hundieron a través del grupo como una ola repentina que se rompió en la orilla. La socialité retrocedió ligeramente. Sus dedos se apretaban alrededor de los reposabrazos de su silla como si la mera mención del nombre de la mujer hubiera traído el peso de 1000 secretos que se estrellaban hacia la superficie. La expresión del músico vaciló, con sus ojos parpadeando de miedo, sus manos se sacudieron, anhelando la comodidad de las llaves de un piano para sofocar la tormenta creciente dentro de él. Los labios del comerciante de arte se adelgazaron, su rostro ilegalizable, pero ahora había una nitidez en su mirada, como la preparación de un halcón para una huelga, y el académico simplemente parpadeó rápidamente, agarrando su cuaderno en su pecho. Cada uno de sus movimientos traicionó la incomodidad que intentó tan desesperadamente suprimir. La señorita Geraldine era inteligente, continuó Agatha, su tono inquebrantable. Se había ingratizado entre los pasajeros, recopiló información de aquellos que invadentemente sostenían las llaves de los secretos más oscuros del barco, y mantenían notas meticulosas. Hizo una pausa, el indicio de un ceño fruncido en sus rasgos, pero como todos sabemos, la inteligencia es una espada de doble filo. Sus consultas la hicieron una responsabilidad tanto para la operación de contrabando como para otros secretos mucho más peligrosos a bordo de este barco. Su mirada aguda se movió, ahora aterrizando directamente en la socialité, la señorita Dubries, cuyos ojos parpadearon inquietamente bajo la mirada de Agatha. Señorita Dubries, dijo Agatha con una calma medida, afirmaste estar en la plataforma de observación cuando se escuchó el grito. Sin embargo, el mayordomo te coloca en tu suite mucho antes de ese momento. Tu coartada, me temo, no es tan sólida como te hubiera gustado que creamos. La cara de la socialité se enrojeció hasta un carmesí profundo, sus labios se separaron como para montar una defensa, pero Agatha levantó una mano, silenciándola antes de que las palabras pudieran escapar. No hay necesidad de protestar, dijo, su voz aún fresca pero con la certeza de una mujer que ya había reunido el rompecabezas. Tenías mucho que temer. La señorita Geraldine había descubierto ciertas indiscreciones, tratos financieros que te habrían destruido, asuntos personales que podrían arruinar tu reputación cuidadosamente cultivada. La viste como una amenaza, una que necesitaba ser retirada antes de que ella te expusiera. Los nudillos de la socialité se pusieron blancos mientras agarraba la silla, pero aún así, no dijo nada, su mirada atrapada firmemente en el piso. Los ojos de Agatha cambiaron, ahora centrándose en el comerciante de arte, el señor Blake. Y usted, señor Blake, continuó, su voz se volvió más aguda. Usted afirma no saber nada de la señorita Geraldine. Sin embargo, le vi entregar un paquete a Miss Montague. Un paquete que contenía artefactos no de su fabricación, ni su derecho a poseer. Sabía bien que Miss Geraldine estaba en su operación, y usted temía que ella expusiera lo que realmente era. La mandíbula del comerciante de arte se apretó, sus ojos se estrechaban peligrosamente,
pero sus labios permanecían sellados. Agatha siguió, sin inmutarse. Por último, señorita Mue, dijo, volviéndose hacia el académico, cuya cara había agotado su color, creo que no fuiste atraído por esta red. Llevaste los artefactos, confiando en las garantías del señor Blake sobre su legitimidad, sin duda sin comprender el verdadero peligro que representaban. Si bien no creo que tuvieras una mano en el asesinato, sin embargo, estuviste en el centro de la inquietud. El académico parecía encogerse en su silla, sus dedos se aferraban desesperadamente a su cuaderno como si fuera su único ancla en la creciente ola de sospecha. Agatha barría la habitación una vez más con su mirada, un cambio sutil en su postura que parecía atraer toda la reunión a la órbita de su escrutinio. Cada uno de ustedes, dijo, su voz tranquila pero con el peso del juicio inevitable, ha jugado un papel en esta tragedia, ya sea a través de la acción directa o a través de su propia complicidad oculta. Pero la muerte de la señorita Geraldine se alejó, se endureció. Ese no fue un mero accidente. Eso fue asesinato. Y uno de ustedes sabe exactamente cómo sucedió. La tensión en la habitación ahora era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo. La tormenta se enfureció en el exterior. Su furia se reflejó en la tormenta de las revelaciones que acababan de comenzar a desentrañarse dentro de estas paredes. En el silencio cargado que siguió, cada ojo ahora estaba entrenado en Agatha Marlowe, quien, con un sentido tranquilo de inevitabilidad, había puesto en marcha una cadena de eventos que expondría la verdad, sin importar cuán profundamente se haya enterrado. La habitación, una vez llena de tensión, ahora parecía tararear con el peso de la verdad, finalmente surgiendo. La voz académica tembló mientras finalmente hablaba, rompiendo el silencio opresivo que había llenado la habitación desde las revelaciones de Agatha. No lo sabía, juro que no lo sabía, solo los llevé porque él preguntó. No tenía idea de qué eran. Sus palabras colgaban en el aire como vidrio frágil, demasiado delicado para romperse, pero sin lugar a dudas llenas de culpa. La mirada de Agatha se suavizó, la tranquila precisión de su comportamiento anterior se deslizó en algo más comprensivo, casi materno. Te creo, dijo, su tono inesperadamente gentil, las palabras que colgaban entre ellos como un puente frágil, pero su papel por involuntario, te hizo parte de esta red de mentiras, y una vez atrapado en él, no hay vuelta atrás. Sus ojos se movían deliberadamente sobre la habitación, cada cara reflejaba la tensión de sus propios secretos. Y ahora, llegamos al corazón de todo. La señorita Geraldine sabía demasiado. No descubrió no uno, sino dos secretos significativos, secretos que ninguno de ustedes podría permitirse haber expuesto. La socialité cambió en su silla. El aire a su alrededor se volvió más pesado con la verdad. La señorita Geraldine era una amenaza, continuó Agatha, su voz inquebrantable mientras escaneaba al grupo, pero no sabía cuán profundamente alcanzaba su descubrimiento. La socialité actuaba por miedo, por su reputación, su posición en el mundo que había sido cuidadosamente elaborada. El comerciante de arte actuó para proteger su imperio, su operación. Cada uno de ustedes, sin darse cuenta del otro, se le había unido a Silence Geraldine. La revelación se sintió como un duro golpe, un peso sofocante que se asentaba sobre la habitación, mientras las palabras de Agatha chocaban con la verdad, y en sus esquemas separados para protegerse, convergieron, cada uno de ustedes trayendo el mismo final devastador. El silencio cayó una vez más, grueso y sofocante. El único sonido era la suave y rítmica bofetada de olas contra el casco, un recordatorio de que fuera de las paredes del barco, el mundo todavía se estaba volviendo, ajeno al drama que se desarrolla dentro. Gareth, miedo.
desesperación, la voz de Agatha se suavizó y, sin embargo, cada palabra llevaba el peso de la finalidad. Estos son los motivos que condujeron a la muerte de la señorita Geraldine. Pero ahora, la verdad se pone al descubierto, la evidencia, las inconsistencias, las mentiras, todos te devuelven a ti. Se produjo un cambio sutil en la atmósfera de la habitación, como si el aire mismo a su alrededor se hubiera espesado con la revelación. La cabeza de la socialité colgaba baja, su rostro se sonreía de vergüenza. La máscara de indiferencia, siempre presente del comerciante de arte, finalmente se había roto, revelando un parpadeo de algo. Regret, miedo, demasiado fugaz para comprender completamente. El académico se sentó congelado, su cuaderno ahora era un salvavidas, que agarró desesperadamente, sus dedos pálidos y temblando bajo el peso de la verdad que acababa de destrozar todo lo que sabía. Agatha permitió que se estirara un momento de silencio, dejando que el peso de sus palabras se hundiera por completo. Se quedó allí, inquebrantable, su mirada barriendo cada uno de ellos, un reconocimiento silencioso de que su destino ahora estaba irrevocablemente entrelazado. Con un paso final y deliberado, completó su parte en el drama que se desarrolla. La sala permaneció inmóvil, como un barco atrapado en una tormenta implacable. La verdad ahora los empujó más profundamente en el abismo. Afuera, la tormenta se había calmado, dejando una quietud tranquila y brumosa a su paso. El Atlántico se extendió sin cesar ante ellos, una vasta extensión de agua que refleja la incertidumbre dentro de los corazones de los pasajeros. El único sonido ahora era la bofetada rítmica de las olas contra el casco, un recordatorio constante de que la vida avanzaba, indiferente al drama dentro del barco. Dentro de la oficina privada del capitán, Agatha se paró cerca de la ventana, sus agudos ojos fijos en el horizonte, su mente acelerando con las implicaciones de la verdad que acababa de revelar. Detrás de ella, el capitán Fairweather se vertió una medida de brandy, sus movimientos lentos y deliberados, como si cada acción se pesara con una cuidadosa consideración. Ofreció el vidrio a Agatha, quien cortésmente disminuyó. Señorita Marlowe, dijo, instalándose en la silla de respaldo alto detrás de su escritorio. Has hecho lo que ni yo ni los demás podríamos manejar. Parece que la verdad ha salido por fin. Tomó un sorbo lento de su bebida. El vaso atrapaba la débil luz que se filtra a través de la ventana niebla. Pero ahora, debo preguntar, ¿qué hacemos al respecto? Agatha giró de la ventana, doblando sus manos cuidadosamente frente a ella mientras se dirigía al capitán. Eso depende, capitán, respondió uniformemente, su voz estable y compuesta. Podríamos alertar a las autoridades de inmediato. Radio por delante al puerto más cercano, hacer que intercepten el barco y asegurar que se sirva a la rápida justicia. Hizo una pausa, su mirada aguda y calculadora. Pero hay un costo en eso. Un escándalo como este, particularmente que involucra a pasajeros de primera clase, arruinaría no solo la reputación de los involucrados, sino la reputación de este barco y todo su legado. Sus palabras colgaban en el aire como una niebla gruesa, pesada con consecuencia. El capitán Fairweather se recostó en su silla, su rostro se sentía en pensamiento. ¿Estás sugiriendo que mantenemos esto en silencio?, preguntó, su voz pesada de incertidumbre. Agatha no respondió de inmediato, sino que volvió la mirada a la ventana. La tormenta afuera desapareció, pero sus efectos aún persisten en la atmósfera cargada dentro del barco. No callada, dijo después de una larga pausa, su voz tan aguda como el borde de un cuchillo, solo contenida. La decisión correcta es a menudo la más difícil de tomar, capitán. A veces, la verdad no es tan simple como parece. Ella dejó que el peso de sus palabras demorara,
dejando al capitán Fairweather para considerar las profundidades de su implicación. El barco se balanceó ligeramente en la quietud, el único sonido ahora el crujido de sus maderas, y el sonido bajo y lejano de las olas que lamen el casco. El juego estaba lejos de terminar. Completemos el viaje a Nueva York, informemos a las autoridades allí, y permita que la historia sea controlada. Para el momento en que atracamos, las partes culpables serán tratadas, y el resto de los pasajeros, muchos de los cuales son completamente inocentes, no pueden desembarcar nada más bien. Agatha se recostó ligeramente, permitiendo al capitán tiempo para procesar lo que había dicho. El silencio entre ellos era grueso, lleno del peso de la decisión que estaban a punto de tomar. Los ojos del capitán Fairweather se oscurecieron mientras miraba su vaso de brandy, girando el líquido ámbar distraído. Tomó un sorbo lento, su mente claramente en la guerra. Después de lo que parecía una eternidad, finalmente habló, su voz renunciada, pero teñida con un sentido del deber. Supongo que hay una cierta sabiduría en discreción, admitió a regañadientes, su tono traicionando su conflicto interno. Pero ¿no crees que es nuestro deber dar un ejemplo de ellos, para mostrar que nadie, sin importar su estado o poder, está por encima de la ley? Las palabras se sintieron pesadas en el aire, su necesidad de justicia empujando contra el enfoque más tranquilo y cauteloso que Agatha había sugerido. La expresión de Agatha siguió siendo serena, aunque su mente aguda ya estaba cambiando la pregunta, encontrando sus debilidades. Se tomó un momento para responder, su voz tranquila, pero con un acero subyacente. Es precisamente porque tenemos el deber de la justicia que debemos pisar con cuidado, dijo, su mirada inquebrantable. La justicia que arruina al inocente no es justicia en absoluto. Se midieron sus palabras, pero cada una llevaba el peso de una comprensión más profunda. Los pasajeros que no saben nada de estos crímenes, no deberían tener sus nombres arrastrados a través del barro. La tripulación, que no tiene culpa en este asunto, no debería soportar la carga de la sospecha. A veces, el capitán, el curso correcto no es el más fuerte o el más rápido, es el que permite que la verdad salga, pero sin dañar a quienes son inocentes. Hizo una pausa por un momento, sus ojos buscando en los suyos, ofreciendo una rara visión de los cuidadosos cálculos detrás de cada palabra. Los labios del capitán se separaron ligeramente como para discutir, pero las palabras no pudieron llegar. Su mente claramente estaba entregando las implicaciones de su razonamiento, y después de un largo silencio, suspiró, sus hombros se hundían bajo el peso de la decisión. Muy bien, dijo, la decisión tomada por fin, aunque parecía drenarlo en el proceso. Los detendremos discretamente cuando atracamos en Nueva York. Confío en que ayudará a garantizar que todo esté documentado correctamente. La expresión de Agatha se suavizó muy ligeramente, su comportamiento tranquilo ofreciendo una pequeña medida de tranquilidad frente a la tormenta que acababan de resistir. Para el momento en que atracamos, las autoridades sabrán con precisión quién será responsable. Todo estará en orden. El capitán, aún profundamente cargado por la gravedad de su elección, se levantó de su silla, y extendió su mano hacia ella. Agatha tomó su mano brevemente, su firma de agarre, pero compuesta, antes de girar y llegar a la puerta. Formas, inyudante. El culpable enfrentará su cálculo, pero el costo de dicha justicia permanecerá enterrado bajo capas de discreción. Sin embargo, sabía bien que las ondas de su decisión, de su elección, se sentirían mucho más allá de los límites de la línea Cunard. Con el tiempo, la verdad continuaría reverberando, dejando cicatrices tanto en los inocentes como en el culpable. Y aunque había elegido el camino más tranquilo, el camino que permitió que la verdad saliera a la luz sin destruir todo a su paso,
Agatha no pudo sacudir la sensación de que este no era el final. Solo el tiempo diría qué consecuencias seguirían, qué secretos resurgirían, y qué nuevos peligros podrían surgir de la enredada red de la ambición humana. Pero por ahora, cuando el barco avanzó hacia Nueva York, Agatha Marlowe estaba tranquila. La verdad había salido, pero ¿cómo daría forma al futuro? Bueno, eso aún no se había determinado.